Y es un placer para nosotros estar recibiendo a Miriam Di Paoli y a Milagros Kirpach, integrantes de la organización No Pausa, para hablar de un tema muy particular, de una etapa de la vida de la mujer, como lo es la menopausia. Algo que tenemos poca información, que tenemos que romper algunos tabúes, porque recién desde hace poco tiempo se está hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con la menstruación, con la menopausia y con etapas de la vida que son naturales. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estos minutos y ya de arranque les pregunto, ¿cuánta información tenemos las mujeres? Y no solo las mujeres, porque todos debemos, creo que, involucrarnos en esta etapa de la vida acerca de la menopausia. Bueno, buen día a todos. Muchísimas gracias por recibirnos. Yo soy Miriam. Por acá Milagros, la millennial de esta historia, la no menopáusica, menopausa. Y tenés toda la razón en lo que dijiste. O sea, la verdad es que no contamos con información sobre una etapa fundamental de nuestra vida que hoy día ya representa 1/3 de la vida de la mujer moderna. O sea, a partir del día de nuestra menopausia. Soledad, te vamos a hacer una pregunta. ¿Vos sabías que menopausia es solo un día de nuestra vida? No. Que el nombre de la etapa se llama climaterio. Exactamente. Mirá. Por eso es importante visibilizar. Estamos hablando de que si reducimos toda esa etapa a un día, ¿no? Porque la menopausia es el día que cae la última gota de sangre del último periodo que vamos a tener como personas fértiles. Sabemos que tuvimos el día de nuestra menopausia 12 meses después. Entonces es muy importante hablar de toda la etapa que dura alrededor de 10 años y que se llama climaterio, ¿no? Sí, y Soledad, recién preguntabas de la desinformación. Bueno, el 75% de las personas no saben qué es el climaterio, no conocen la palabra climaterio, cuando, como bien decía Miri, es parte de nuestra biografía menstrual u hormonal. O sea, así como entramos primero en la pubertad, después en la etapa fértil, para quienes decidirán maternar, maternarán, para quienes no, no. Bueno, nuestro último caminito en esa biografía menstrual, antes de dejar de menstruar, antes de esa fecha de la última menstruación, es el climaterio. Y sucede mucho antes de lo que nos imaginamos. Sucede alrededor de los 40 o de los 45 años. Esa es como nuestra premenopausia. Y por eso no queremos ser malas, pero la mayoría de las imágenes, excepto esas últimas, no son de mujeres climatéricas o menopáusicas. Son casi siempre de mujeres postmenopáusicas, que es un tema que también tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque esperamos que llegue la menopausia cuando somos viejas. Y en realidad los primeros síntomas se dan alrededor de los 40 años. Estamos hablando de los primeros síntomas del climaterio, ¿no? Que se dan más o menos cuando tenemos 40 años. ¿De qué síntomas estamos hablando? ¿Cómo nos pueden afectar? Me imagino que nos deben de afectar a todas las mujeres distinto. Totalmente. No, bueno, los síntomas son diversos. Lo que sí sabemos, como decir, cada cuerpo es único, absolutamente único. Pero el 75% de las personas que menstruamos vamos a tener algún tipo de síntoma. O sea, hay apenas un 20% suertudo que no tiene ningún síntoma y un 5% en donde los síntomas sí son inhabilitantes. Hay algo muy particular que es que todos los síntomas, o sea, como si los metemos en una bolsa, son alrededor de 4, entre síntomas físicos, lo que se llaman somáticos, cognitivos, de cognición, psicológicos, etcétera, y después urogenitales. O sea, ¿Los sofocos es el síntoma más común, más normal? Hay 8 comunes. Es el más conocido, diría yo, porque, por ejemplo, este fin de semana estuvimos en Brasil en una serie, en un ciclo de entrevistas y palestras y charlas y todo eso sobre temas que tocan a las personas 40 más. Y encontramos a una mujer que después de la charla que escuchó de No Pausa vino y nos dijo: yo no sabía que estaba cruzando el climaterio, tengo un montón de esos síntomas menos sofocos. Entonces, cuando iba a mi médico, él no relacionaba el climaterio con lo que me estaba sucediendo. Entonces, acá lo que tenemos que entender es que, como decía Milagros, como cada cuerpo es un cuerpo, hay 8 síntomas que son los más conocidos, pero no los que necesariamente vamos a tener todas, ¿no? Sí, de alguna forma seguir pensando que los sofocos es el único síntoma, es como decía Miriam antes, es seguir reduciendo, ¿no? Como toda la etapa a un solo día, los 34 síntomas a uno, y acá lejos está el interés de No Pausa de patologizar una etapa que es una etapa más de la biografía, ¿no? O sea, es una etapa de la vida, no hay enfermedad acá. Y por eso, claro, por eso yo recién hablaba del compromiso no solo de las mujeres y de la información, no solo por parte de nosotras que vamos a sufrir, como quien dice, esta etapa de la vida. Y digo sufrir en el buen sentido de la palabra porque no es una enfermedad, pero sí tiene que haber un conocimiento por parte de todos. Atravesar, ¿no? Sí. Vamos a atravesar esta etapa de la vida, ¿no? Todas las vamos a atravesar.
Exacto. Es verdad que el impacto, hay un, si queremos poner así como entre comillas, un sufrimiento con el síntoma que nosotros llamamos el síntoma 35, que es la desinformación. Cuando no tenemos información, ahí sí el impacto en la calidad de vida puede ser alto. Vos me preguntabas ahí cuáles son los síntomas, son un montón, los sofocos es uno, el insomnio es uno de los síntomas que más afecta, porque afecta la calidad de vida general, de todo el día de las personas que están atravesando el climaterio. Entonces, los cognitivos. Todo lo que es cognitivo. Todo el tema cognitivo para la mujer que está en lugares de trabajo, que es 8 de cada 10 que están atravesando el climaterio, los cognitivos, lo que pasa que como no están asociados a esa etapa natural de nuestras vidas, asustan mucho. ¿Por qué? Porque la persona no sabe lo que le está sucediendo y casi siempre termina consultándose con un neurólogo. Dice, no puede ser que mi memoria se corte, no puede ser que yo no me reconozca, que yo de ser una persona que hacía 10 cosas a la vez, hoy no puedo manejar 2. Entonces, ¿qué significa? De la mano, como decía Milagros, de la información, te tranquilizas y decís, está bien, es una etapa, buscaré alternativas para ver cómo la atraveso de la mejor manera posible, y saca mucho de ese peso, como decías vos, del sufrimiento, porque es verdad, de la mano de la desinformación, atravesar esa etapa puede ser un sufrimiento, puede ser ¿no, complejo, Mili? sí, puede ser complejo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de andropausia? Nos referimos a la caída de las hormonas masculinas. Como la menopausia, ¿no?, es el fin de nuestra vida reproductiva, que está el climaterio como etapa, la andropausia es el camino que hace el varón con la caída de la testosterona para dejar de ser fértil. ¿Cuál es la diferencia? Que la andropausia sería más o menos como una caída más suave. Sí, del 1 o 2% anual más o menos de testosterona a partir de los 40. Pero darles la gran noticia a nuestra audiencia. Que No, si las cosas están cambiando en general, con todo lo que tiene que ver con hormonas, vemos un cambio. Exposiciones a la luz azul, cambios en la alimentación, estrés. Nuestra vida está cambiando, ha cambiado en los últimos tiempos y eso ha tenido un impacto. Vemos en las pubertades que aparecen antes de tiempo. Bueno, pareciera ser, nosotros siempre decimos, bueno, pareciera, porque la verdad es que no hay estudios tan contundentes, pero sí los últimos estudios muestran que la andropausia se está empezando a asemejar mucho más a la menopausia, en el sentido en que las variaciones hormonales son más en pico, no tan paulatinas como lo fueron siempre. Y también hay un estudio también hay desinformación, de la clínica, ¿no? Por parte de los hombres. ¿Qué hombre sabe que atraviesa una etapa similar a la menopausia, con distintos síntomas, pero que tiene que ver también con un tema hormonal? Y pasa una cosa muy interesante acá, Sole, ya que has tocado ese tema tan fuerte para muchos varones, porque si hablamos poco de menopausia, climaterio, de andropausia casi no se habla. Entonces las personas que sufren esa caída de la testosterona un poco más en pico, que según estos últimos estudios que hablaba Milagros, ya es entre un 45 y un 50% de los varones entre 50 y 60 años. ¿Okay? No es que estamos hablando de 2 o un caso, no, estamos hablando que de verdad es un contingente importante. Las personas en ese rango etario están mucho más solos hasta que nosotras, porque para ellos es todavía más difícil verbalizar, porque de verdad no saben lo que les está sucediendo y, más importante, la comunidad médica no está preparada para acompañarlos. Y acá dejamos un pedido grande a toda la comunidad médica en general, ¿no? Por favor, cuando reciban una mujer de más de 40 años en su consulta, empiecen a pensar en sus hormonas como quizás orígenes de muchos síntomas. Abrácenla, pregunten, vayan un poquito más allá que simplemente si menstruo o no, porque durante el climaterio seguimos menstruando, pero ya tenemos síntomas que no pueden estar desconectados de esa etapa de la vida de la mujer. Lo mismo para los varones. Si reciben un varón que les está comentando que tiene calores o que tiene chuchos de frío, que se siente con mucha fatiga, investiguen un poquito las hormonas, porque muchas veces, no siempre, no estamos acá generalizando, pueden ayudar a llegar a respuestas y que esa persona también encuentre mucho más tranquilidad, mucho más rápido, ¿no? Sí, ese es el gran punto, Sole, como de estos cambios hormonales, que los síntomas nunca se contextualizan en el marco de cambios hormonales. Y acá también les hacemos un pedido, estamos lanzando esta semana o la próxima, todavía no está confirmada la fecha, pero sí la primera encuesta sobre andropausia. Nosotros
si algo que detectamos es que faltan información, faltan datos que releven todo esto, el desconocimiento, el impacto que tiene en la calidad de vida, etcétera, cómo nos acercamos a los médicos, con qué médicos o médicas lo tratamos. Entonces estamos lanzando desde No Pausa la primera encuesta sobre andropausia para entender un poco más ese panorama. Sí. Además, en la página web de la organización No Pausa hay muchísima información, realmente está muy completa y es muy interesante poder leerla e informarse. Tengo que cerrar, pero antes quiero preguntarles brevemente qué pasa con la sexualidad en esta etapa de la vida, como lo es el climaterio, porque también es un tabú y también es un tema que creo que genera mucha incertidumbre. Bueno, Sole, acá hay una realidad. Con la llegada del climaterio y la caída de las hormonas sexuales femeninas hay un cambio en la respuesta sexual. Hay cambios en la libido, pero no nos olvidemos que la sexualidad es una construcción. Lo que no funcionaba a los 20, 30 años, quizás no sea lo mismo que nos dé una respuesta positiva a los 40, a los 50 años. Sí, hay un impacto. Sí, la gran mayoría de la comunidad No Pausa nos reporta diciendo que con información y con entender lo que les estaba pasando, les permitió volver a vivir su sexualidad de forma plena. ¿Por qué? Porque la sexualidad obviamente puede ser ejercida sola, pero si es ejercida en pareja, es importante charlar, es importante comentar. ¿Por qué? El tema de la respuesta sexual. La respuesta sexual se vuelve un poco más lenta. Y puedo hablar sin problemas y sin tapujos en primera persona. Lo que antes me llevaba 10, 15 minutos para estar en el clima, hoy me lleva 25. ¿Es un problema? No. Simplemente necesito un poco más de tiempo. Hablado con mi pareja, pudimos encontrar lugares donde más interesante, ¿no? No solo estamos viviendo un lugar mucho más pleno, pero también de mayor diálogo. ¿Es fácil? No, está atravesado por un gran tabú, pero no es imposible. Entonces les invitamos a que entren en la página No Pausa, www.nopausa.com, nos sigan por Instagram, @nopausaig, Facebook No Pausa, y ahí van a encontrar todas estas discusiones y vamos a estar encantadas de seguir charlando con todos ustedes que nos están escuchando. Y a ponerlo sobre la mesa, ¿no? A poner bien este tema sobre la mesa, a charlar, que es básicamente el gran inconveniente de todo, el que siga siendo un tabú. Muchas gracias. Sí. Realmente sí, realmente es un tema muy importante, hay que informarse. Gracias por traer el tema, por naturalizarlo. También ha sido un placer charlar con ustedes, me surgen un montón de preguntas, ojalá que haya una nueva oportunidad. Vamos a hacer una breve tanda y ya seguimos con más Modo País.